En el corazón de América, bajo el cielo intenso y vibrante de México, el fútbol volvió a latir con fuerza en 1986. Era más que un mundial, era una revancha del destino. La pelota regresaba a tierras azteca y con ella la historia se preparaba para escribir uno de los capítulos más inolvidables. México de esta forma se convertiría en el primer país en albergar 2 Copas del Mundo. La decisión tomada por la FIFA en Estocolmo no solo cambió una sede, cambió el destino del fútbol. Y ahí comenzó todo. Argentina arrancó su camino con autoridad. Ruggeri golpeó primero, Valdano por 2 frente a Corea. 3-1 el resultado final. Luego un empate con Italia y ahí apareció él, Diego Armando Maradona. Un gol, una señal. Finalmente le ganó 2-0 a Bulgaria con goles de Valdano y Burruchaga. El segundo del grupo fue Italia, actual campeona del mundo. El grupo B lo ganó México, quienes derrotaron 2-1 a Bélgica con tantos de Quiriarte y Hugo Sánchez. Empató a 1 con Paraguay con gol de Luis Flores y derrotaron 1-0 Irak con tantos de Quirarte. El segundo del grupo fue el elenco guaraní, Paraguay, quien derrotó a Irak y empató con México y Bélgica. El grupo C lo ganó sorpresivamente la Unión Soviética por sobre Francia, quien era el actual campeón de Europa. Los soviéticos derrotaron 6-0 a Hungría con doblete de Yeremchuk, Yakovenko, Alenikov y Velanov. Empate ante Francia 1-1 y triunfo 2-0 sobre Canadá con tantos de Bloquín y Sarabov. El segundo del grupo fue la Francia de Platini, quien quedó segunda por diferencia de goles. El grupo D lo ganó otra de las grandes candidatas, Brasil, quien derrotó 1-0 a España con tanto de Sócrates, derrotó 1-0 a Argelia con tanto de Gareca y derrotaron 3-0 a Irlanda del Norte, doblete de Gareca y un tanto de Josimar. El segundo del grupo fue España de Butragueño. El grupo E lo ganó sorpresivamente Dinamarca por sobre 2 campeonas del mundo, Alemania y Uruguay. Los daneses derrotaron 1-0 a Escocia en el inicio con tanto de Larsen. Luego le propinaron a Uruguay la peor derrota que haya sufrido en los mundiales, 6-1. Triplete de Larsen, Lerby, Laudrup y Olsen. Y derrotaron 2-0 a Alemania con tantos de Olsen y Eriksen. El segundo del grupo fue Alemania, quien era dirigida por Beckenbauer. El grupo F nos dio otra sorpresa, la primera clasificación de una selección de África a la segunda ronda. Marruecos ganó el grupo tras sus 2 empates sin goles ante Polonia e Inglaterra y derrotó a Portugal 3-1 con goles de Caire y un tanto de Merry. El segundo del grupo fue la Inglaterra de Lineker. Llegaba a los octavos de final y con él volvían los mata a mata. Ahí donde el mundial deja de ser promesa y se convierte en destino, donde ya no hay margen, donde cada gol pesa, donde cada error duele para siempre. Y en México el fútbol empezó a latir distinto. México, el local, escribió su página más hermosa hasta ese momento contra Bulgaria. Apareció el grito contenido, Negrete, volea inolvidable, de esas que quedan suspendidas en el tiempo. Servín después para cerrar la historia. 2-0, México ganaba por primera vez en una fase final y el Azteca temblaba. Bélgica y la Unión Soviética jugaron un partido de locos. Empate a 2 en los 90. Para Bélgica anotó Sifo y Kaulemans. Para los soviéticos anotó en 2 ocasiones Velanov. Y en el alargue, cuando las piernas ya no responden, pero el corazón empuja, De Mol y Klaassen le dieron el triunfo a Bélgica, quien avanzaba. Brasil bailaba en México y goleaba a Polonia por 4-0. Sócrates con esa elegancia que parecía caminar en el partido. Josimar, Edinho, Careca. 4 goles, una exhibición del yoga bonito. En Puebla, historia pura. Argentina y Uruguay, como en 1930, pero ahora con otro guión. Partido duro, cerrado, hasta que a los 41 minutos apareció Pedro Pasculi. Un gol, uno solo, pero suficiente. Argentina rugía y el 1-0 quedaba corto. Francia, con Michel Platini al mando, le enseñaba al campeón cómo se juega. Italia caía 2-0 frente a Francia. Platini anotó a los 15 y Stopira selló el triunfo. Autoridad, clase, jerarquía. Alemania derrotó a Marruecos. Siempre Alemania. Partido áspero, sin brillo, pero con carácter. Y cuando nadie podía, apareció Lothar Matthaus. Un gol, una clasificación. Inglaterra avanzaba con fuerza. Gary Lineker marcaba 2 tantos. Beardsley acompañaba 3-0 el resultado definitivo frente a Paraguay. Seguridad inglesa. Y España desataba una tormenta. Dinamarca venía volando, pero ese día se estrelló. Emilio Butragueño hizo 4 goles. Sí,
4. Goicoechea puso el definitivo 5-1. Una noche mágica. Y entonces los cuartos de final llegaban, donde el mundial se transforma en leyenda. Francia y Brasil. Platini contra Sócrates, arte contra arte. Careca golpeó primero, Platini empató 1-1, se fueron a penales. Francia fue más fuerte y ganó por 4-3. Brasil se iba, Francia crecía. México, el local, enfrentaba a Alemania. El sueño azteca seguía vivo. 0-0, tensión pura, pero en los penales Alemania no falla. 4-1, se terminó la ilusión, pero quedó el orgullo. Y llegó el día 22 de junio de 1986. Argentina contra Inglaterra. No era solo un partido, era historia, era herida, era fútbol en su estado más crudo. Y ahí apareció él, Diego Armando Maradona, el partido que lo transformaría en ídolo máximo. Minuto 51, tras una gran jugada, salta, mano, gol, la denominada mano de Dios. Minuto 55, 4 minutos más tarde, el negro Enrique le da una asistencia que lo dejó solo. Arranca desde su campo, gambetea a todos, absolutamente todos, y define el gol del siglo. En 4 minutos cambió la historia del fútbol. Lineker descontó, pero ya estaba escrito: Argentina a semifinales. España y Bélgica, batalla 1-1. Kauleman abrió el marcador para los belgas. A los 35 y a los 85, Juan Antonio Señor empataba. Penales, Bélgica resiste, Bélgica avanza tras superar a España por 5-4. Semifinales, Alemania y Francia, la revancha de 1982. Pero no hubo milagro francés. Alemania fue contundente, Breme temprano, Boller al final, 2-0. Y Argentina otra vez de la mano de él. 2 goles, 2 golpes, 2 momentos eternos. Maradona contra Bélgica, 2-0. Argentina a la final. Francia se quedaría con el tercer lugar, confirmando que no era casualidad, que era un proyecto, una idea y una forma. Y entonces el día de la final. El Estadio Azteca, lleno absoluto, más de 100.000 almas. Argentina versus Alemania. 2 gigantes, 2 historias. A los 23, Brown decretaba el 1-0 para Argentina. En el segundo tiempo, a los 55, Valdano adelantaba al albiceleste. La copa estaba cerca, pero Argentina se durmió y Alemania aprovechó. Rummenigge a los 73 descontaba y a 10 del final Boller empataba. Argentina no se desesperó. Maradona en mitad de cancha, pausa, visión, toque perfecto. Burruchaga corriendo hacia la historia, define, gol. 3-2 definitivo. Argentina era campeona del mundo. Y en el centro de todo, un hombre que ya no era nombre, era mito, Diego Armando Maradona. Y detrás de cada historia grande siempre hay una mente que lo imagina antes de que suceda. Ahí aparece Carlos Bilardo, el doctor, el obsesivo, el incomprendido, resistido, criticado, cuestionado incluso por su contraparte ideológica, César Luis Menotti. 2 miradas del fútbol, 2 formas de entender la belleza, pero Bilardo no discutía desde la palabra, discutía desde el resultado. Gary Lineker fue el goleador del torneo con 6 tantos. Detrás, Diego Armando Maradona y Gareca, ambos con 5 goles, persiguiendo la gloria a puro gol. Pero hay momentos donde el fútbol necesita elegir a su rey, y no hubo duda. Balón de oro para Diego Armando Maradona, porque fue más que goles, fue destino. Balón de plata para Harald Schumacher, el muro alemán. Y el balón de bronce para Michel Platini, la elegancia eterna. Y entre todos, una promesa que empezaba a hacerse realidad. Enzo Scifo, el mejor joven, el futuro golpeando la puerta. El once ideal del torneo fue el siguiente: Schumacher en el arco, seguridad absoluta. En defensa, Andreas Brehme, José Luis Brown, Oscar Ruggeri, Stefan de Mol. Guerreros del fondo. En el medio, Héctor Enrique, Lothar Matthäus, Michel Platini y el corazón del juego, Diego Armando Maradona. Y arriba, Lineker y Jorge Valdano. Un equipo que no solo es un equipo, es memoria. Diego Armando Maradona no jugó ese mundial, lo interpretó.
Lo vivió como se viven las cosas que duelen, que importan, que trascienden. Alcanzó ese lugar donde el talento se mezcla con el alma, donde el fútbol deja de ser juego y se convierte en arte. Nunca antes un solo jugador había sido tan determinante. Nunca antes alguien había empujado un equipo entero con tanta fuerza invisible, con tanto fuego interno, hasta llevarlo a lo más alto del mundo. Y por eso este mundial no se explica, se siente, no se gana, se conquista, no se recuerda, se revive. Cada vez que una pelota empieza a rodar, cada vez que alguien sueña con un gol imposible, cada vez que el fútbol vuelve a ser lo que es, vuelve 1986, vuelve México, vuelve el Diego. Porque hay historias que no terminan nunca, solo esperan a ser contadas otra vez.